Vamos a hablar también un poco del sesgo de género o androcentrismo. Los hombres han sido clasificados tradicionalmente como el género neutro, tanto en el ámbito de lo social como en lo científico, y se ha definido como patrón al hombre blanco, europeo y anglosajón de edad media y clase media. Entonces, el sesgo de género se ha manifestado principalmente de tres formas. Lo primero es que prácticamente no hay mujeres en los ensayos clínicos, luego que se medicalizan excesivamente procesos biológicos de la vida cotidiana y luego que se puede caer en el error de una inasistencia o una asistencia inadecuada. Es decir, podemos por error minimizar los síntomas y atribuirles una perspectiva psicológica o psicosomática, algo que es bastante frecuente en la práctica de la medicina de familia. Por ejemplo, sabemos que diversos estudios han demostrado cómo las mujeres tienen que cumplir ciertas características clínicas similares a perfiles masculinos para recibir una atención similar. Esto, por ejemplo, ocurre en el síndrome coronario agudo. Eh, la autora que describió este hecho fue Bernardine Haley, una cardióloga, y se vio que las mujeres tenían más riesgo de morir por infarto por este hecho, ¿no? Por no recibir una atención tan temprana como los varones. En esta diapositiva vemos una tira cómica en la que se ve reflejado cómo un hombre cuando toma contactos con servicios sanitarios con sintomatología sugerente de infarto es atendido rápidamente, sin embargo cuando lo hace una mujer pues se demora un poco la asistencia, puesto que se tiende a atribuir eso, a lo mejor una perspectiva un poco más psicológica o se tiende a pensar que la mujer está somatizando. Otro de los determinantes de los cuales vamos a hablar es la clase social. Como sabemos, los estudios han pasado de usar la ocupación como medida de estratificación social a usar otras medidas como el nivel educativo o el nivel socioeconómico. Ambos son buenos indicadores. El nivel educativo, porque incluye a aquellos usuarios que por diversos motivos están fuera del mercado laboral, y el nivel socioeconómico, puesto que está directamente relacionado con el grado de privación social y este a su vez relacionado con el riesgo de enfermar o morir. Un estudio de The Lancet que incluyó a 2 millones de personas puso de manifiesto que la pobreza es un agente que afecta a la salud de forma tan sólida y consistente como otros factores como pueden ser el tabaco, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo. De hecho, se ha demostrado que hay un mayor riesgo de eventos coronarios, de eventos isquémicos cerebrales y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. De hecho, hubo un estudio ecológico realizado en Oviedo a través del proyecto Medea, que puso de manifiesto que las personas con niveles socioeconómicos más bajos tenían mayor riesgo de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de fallecer por la misma. Por otra parte, la diabetes mellitus se ha visto que existe un riesgo global de aproximadamente un 7%, descendiendo al 3% en las personas con estudios superiores y ascendiendo aproximadamente a un 10% en las personas con estudios primarios. Y además se ha visto que este comportamiento, bueno, el estudio es español y se ha visto que este comportamiento se reprodujo de manera similar en todos los países de Europa. Para poder explicar la diapositiva, he puesto en la parte inferior de la misma una propuesta de clases sociales realizada por un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en la que resultaron 6 clases sociales. A mí me ha parecido bastante interesante porque me parece que tiene en cuenta tanto el nivel educativo como la ocupación. Si nos centramos en las gráficas, en la de la izquierda vemos la distribución de la salud percibida según la clase social. La parte de arriba se correspondería a los hombres y la parte de abajo se correspondería a las mujeres. Vemos como en clases sociales más bajas, por ejemplo 4 o 5, aproximadamente el 30% de los hombres tienen una salud percibida que es regular, mala o muy mala. Y este resultado asciende aproximadamente de un 50% en mujeres. En la parte de la derecha vemos como las clases sociales bajas tienen más riesgo de padecer diversas enfermedades o problemas crónicos,
como podrían ser bronquitis, EPOC, depresión, diabetes, artritis, dislipemia, hipertensión. Vamos a centrarnos ahora en otro de los grandes determinantes sociales, que también es uno de los ejes de igualdad más importantes o más llamativos. Sabemos que la población inmigrante, dentro de la población inmigrante encontramos dos colectivos principalmente. Aquel que está integrado dentro de la sociedad en la que viven y participan en ella social, económica y culturalmente, y aquellos que se encuentran en una situación administrativa irregular, que normalmente se encuentran en una posición de vulnerabilidad que requiere protección de sus derechos. A nivel estructural, suelen pertenecer a clases sociales más bajas y normalmente tienen poco poder en las sociedades de acogida. A nivel de determinantes intermedios suelen tener niveles económicos más bajos, mayores salarios más bajos, mayores tasas de desempleo, mayor precariedad laboral, así como peores viviendas e incluso peores accesos al sistema sanitario, peores recursos a la hora de acceder a los sistemas sanitarios. Esto es por varios motivos. Puede ser por la barrera lingüística, por barreras culturales o bien por el desconocimiento de acceso o uso de los servicios sanitarios. Esto conduce a un mal uso de la atención primaria o del servicio de atención primaria o bien a unos abusos de los servicios de urgencia. ¿Cómo repercute esto a nivel de atención primaria? Pues dificulta la continuidad asistencial del paciente y además esto provoca mayor gasto sanitario. Esto se ha demostrado en un estudio realizado por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales que dice que cuando excluimos a la población del sistema sanitario, esto supone mayor costo para la población que lo practica o para la sociedad que lo practica. Normalmente la población que llega a un país de acogida es más sana y tiene mejores condiciones de salud que la población en general, la población del país de acogida. Y es normalmente en el país de acogida en el que suelen enfermar. Esto nos hace plantearnos que en parte y en muchos casos exclusivamente puede ser debido a la repercusión de estos determinantes sociales. Vamos a matizar un poco sobre el racismo. El racismo se entiende como una ideología que defiende la superioridad de un grupo racial frente a los demás y además la necesidad de mantenerlo aislado o separado del resto. Podemos definir o diferenciar tres formas de racismo. El racismo estructural, que es el que se refiere a leyes políticas o prácticas institucionales, y a nosotros lo que más nos interesa a nivel de atención primaria es la segregación por barrios. Sabemos que hay barrios en los que se concentra la pobreza y las viviendas de baja calidad y además la población tiene un peor acceso a una educación de calidad. Por otra parte, encontramos el racismo cultural, que es la creación de estándares de inferioridad basados en estereotipos, normalmente asociados a lenguaje, simbolismo o religión. Debemos tener en cuenta que aquí se pueden crear sesgos inconscientes en los actos clínicos y de comunicación con el paciente, y esto puede dificultar la comunicación con el mismo. Y luego, por otra parte, tenemos la discriminación, que puede ser o bien hacia un grupo racial por el simple hecho de ser diferente o bien la autopercibida de manera individual. La discriminación se ha visto que está unida a factores de riesgo cardiovascular, peores índices de masa corporal, hipertensión, aumento de cifras tensionales durante el sueño y peores hábitos de vida como podrían ser el consumo de alcohol o el tabaquismo. Esta es una diapositiva en la que vemos los títulos de diversos estudios que ponen de manifiesto que las desigualdades sociales en salud existen y que los determinantes sociales en salud repercuten en la salud de los individuos de forma consistente, al igual que otras enfermedades físicas o psicológicas. ¿Y cómo podemos intervenir desde atención primaria? Pues lo primordial como médicos de familia es ser conscientes de que este tipo de desigualdades existen y saber identificar a la población que es más susceptible de sufrir este tipo de inequidades.
Al igual que registramos en la historia clínica la problemática física del paciente, sería interesante también poder registrar la problemática social, puesto que esto facilita la continuidad asistencial y la relación con el paciente. Para ello disponemos de los llamados códigos Z, que van desde el Z0 al Z29, y ahí tenemos un amplio abanico donde podemos registrar en la historia diversos problemas sociofamiliares, socioeconómicos, laborales que pueda tener el paciente. Por otra parte, también como médicos de familia y comunitarias, es importante establecer una relación con los servicios sociales o servicios de trabajo social, puesto que ellos son los principales conocedores o los que son los proveedores de los principales recursos o activos en salud de nuestras comunidades. Entonces es interesante conocer de qué recursos disponemos y cómo podemos llevarlos a cabo con nuestros usuarios. Todo esto va a facilitar la continuidad con el paciente, la relación con el paciente, y va a disminuir la morbimortalidad del mismo, siempre y cuando la problemática social sea reparable, claro. Bueno, pues poniendo fin a la presentación con esta diapositiva, con una frase del ya nombrado Julian Tudor Hart, que la dijo en uno de sus últimos congresos, y decía que esperamos el día en el que seamos capaces de dejar de presumir de nuestros centros de excelencia y estar más orgullosos de las cualidades de nuestra periferia, donde la ciencia médica se puede entregar por completo. Para mí creo que esta es la esencia de la medicina familiar y comunitaria, el saber identificar cuáles son los problemas de nuestros pacientes y abordarlos en todos sus ámbitos. Y nada, gracias a todos por vuestra atención y un saludo.